Ataques dirigidos a tu propósito dado por Dios. Cuando Dios le da a una persona un llamado o propósito específico, el enemigo a menudo responde atacando el área más estrechamente relacionada con ese llamado. Este es un ataque espiritual estratégico, no una tentación aleatoria. Por ejemplo, David, José y Sansón fueron hombres con papeles significativos en el plan de Dios y cada uno enfrentó intensas tentaciones impías. David cayó con Betsabé. José fue tentado por la esposa de Potifar y Sansón se sintió atraído por mujeres que lo alejaron de los mandamientos de Dios. Estas tentaciones no fueron coincidencia, fueron ataques dirigidos. El principio aquí es que el enemigo apunta a tu punto de impacto, tu liderazgo, tu influencia, tu llamado, atacando a través de la lujuria, especialmente cuando ese llamado amenaza la agenda del enemigo. Dios usa las luchas para mantenerte humilde y dependiente. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo escribe sobre una espina en la carne que se le permitió permanecer a pesar de las repetidas oraciones para que fuera quitada. La respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya sea que la espina fuera una aflicción física o una tentación espiritual, el propósito era claro. Evitaba el orgullo y creaba una profunda dependencia de la gracia de Dios. De la misma manera, una lucha persistente con la lujuria puede ser usada por Dios para formar humildad espiritual. Esto mantiene al creyente consciente de su debilidad y enfocado en su necesidad de la ayuda de Dios, evitando la autosuficiencia o la complacencia. Las luchas desarrollan madurez espiritual a través de la perseverancia. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, instruye a los creyentes a considerar como gozo cuando enfrentan diversas pruebas, porque tales pruebas producen perseverancia, lo que lleva a la madurez. La lujuria, cuando se combate correctamente, se convierte en una de esas pruebas que refinan. La lucha constante cultiva la fortaleza interior y la resiliencia espiritual. Cada momento de resistencia se convierte en parte del proceso que Dios utiliza para profundizar el carácter, purificar los motivos y producir un crecimiento espiritual a largo plazo. La conciencia de la lucha puede fomentar una mayor intimidad con Dios. Luchar contra la lujuria y ser consciente de esa lucha puede acercar a una persona a Dios, no alejarla. Pablo dijo en 2 Corintios 12, versículo 10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La debilidad abre la puerta para que el poder de Dios actúe. Cuando un creyente reconoce su incapacidad para ganar la batalla solo, comienza a depender más plenamente de la fuerza de Dios. Esto crea una dependencia relacional más profunda, no solo un cambio de comportamiento. La conciencia de la lujuria se convierte en un medio por el cual Dios mantiene el corazón tierno, enseñable y alerta a su presencia. Tu lucha te entrena para ministrar a otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Este principio se aplica directamente a la batalla contra la lujuria. Cuando Dios fortalece a alguien a través de esta lucha, esa persona se vuelve capacitada para ayudar a otros que enfrentan el mismo desafío. El área de mayor debilidad a menudo se convierte en el área de mayor ministerio. La experiencia da credibilidad. La victoria, aunque sea parcial o en proceso, da autoridad para hablar vida, esperanza y verdad a otros. Dios moldea tu historia para un impacto redentor. Dios no desperdicia ninguna parte del camino de un creyente, incluida su lucha con la lujuria. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, enseña que, en todas las cosas, Dios obra para el bien de los que lo aman, para que sean conformados a la imagen de su Hijo. La frase «en todas las cosas» incluye fracasos personales, tentaciones y batallas internas. La lucha con la lujuria puede convertirse en una parte central de cómo Dios moldea a una persona para reflejar a Cristo. Este moldeamiento no es teórico. Cuando David pecó con Betsabé, el resultado fue el Salmo 51, una expresión profunda y sincera de arrepentimiento que ha consolado y confrontado a generaciones. El fracaso se convirtió en el escenario para una mayor autenticidad espiritual y un ministerio de verdad. De manera similar, Dios utiliza la lucha continua de un creyente con la lujuria para construir una historia que da testimonio de su gracia y poder santificador. Dios edifica una disciplina impulsada por la gracia, no legalismo. Muchas enseñanzas se enfocan en la gracia o en la disciplina de manera aislada. Sin embargo, la enseñanza bíblica las combina. En 1 Corintios 15, versículo 10, Pablo dice: «Por la gracia de Dios soy lo que soy. Trabajé más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». La disciplina sin gracia se convierte en legalismo. La gracia sin disciplina se convierte en libertinaje. En la lucha contra la lujuria, ambas son necesarias. El creyente está llamado a acción práctica, rendición de cuentas, estudio de las Escrituras, hábitos espirituales y establecer límites. Pero esas acciones deben estar impulsadas por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano.
La lucha contra la lujuria enseña este equilibrio, expone la inutilidad del esfuerzo propio y lleva al creyente a aplicar prácticas disciplinadas fundamentadas en la fuerza divina. Tu batalla puede pasar de la vergüenza a la conciencia sagrada. La respuesta típica ante la lujuria es la vergüenza, pero la Escritura ofrece un paradigma diferente, la transformación a través de la conciencia. Cuando Pablo habla de su debilidad, no la oculta, sino que se gloría en ella. ¿Por qué? Porque sabe que es precisamente ahí donde el poder de Dios se hace evidente. En 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo dice, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La lujuria, cuando se enfrenta con honestidad y humildad, deja de ser una fuente de culpa oculta y se convierte en un recordatorio de la necesidad de la gracia. Este cambio, alejándose de la autocondena y acercándose a la dependencia sagrada, es clave. La conciencia de la lucha continua se convierte en el terreno donde Dios cultiva la santidad, en lugar de ser la base para la vergüenza y el retraimiento. Tu lucha puede ser prueba de un llamado divino, no una descalificación. Luchar con la lujuria a menudo se interpreta como una descalificación para ser usado por Dios. Las Escrituras enseñan lo contrario. A lo largo de la historia bíblica y de la Iglesia, aquellos con profunda influencia espiritual también llevaron consigo grandes batallas personales. Agustín, quien luchó con la lujuria antes de su conversión, se convirtió en un pilar teológico de la Iglesia. Clive Staples Lewis admitió enfrentar un zoológico de lujurias y aún así se convirtió en uno de los autores cristianos más influyentes de la era moderna. Su llamado no fue anulado por su lucha, sino que fue refinado a través de ella. La presencia de la lucha no implica la ausencia de Dios. Puede ser una señal de preparación para una responsabilidad mayor. Dios a menudo confía las tareas espirituales más significativas a quienes son más conscientes de su debilidad. El enemigo apunta a quienes representan una amenaza. La guerra espiritual opera bajo una lógica estratégica. El enemigo no desperdicia recursos en quienes no representan una amenaza para su agenda. Si un creyente está bajo una tentación sostenida, especialmente en el área de la lujuria, puede ser porque su obediencia causaría un daño significativo a los planes del enemigo. La tentación, por lo tanto, no siempre es evidencia de debilidad espiritual. Puede ser una confirmación del potencial espiritual. Este principio se ilustra en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto y tentado directamente por Satanás. El momento del ataque, inmediatamente después del bautismo de Jesús y antes de su ministerio público, muestra que el enemigo suele atacar con más fuerza justo antes o durante un gran avance espiritual. La batalla con la lujuria, entonces, puede no ser una experiencia aleatoria, sino un intento enfocado de neutralizar a alguien que Dios está preparando para causar impacto. Las luchas impulsan una dependencia más profunda, no solo un cambio de comportamiento. El objetivo final de la obra de Dios en el creyente no es simplemente mejorar el comportamiento, sino una relación más profunda. En Romanos 8, versículo 29, Pablo dice que el objetivo de Dios es conformar a su pueblo a la imagen de su Hijo. La lujuria, como una lucha interna persistente, revela áreas del corazón que aún no han sido completamente entregadas. Esa revelación, por dolorosa que sea, invita a una relación más profunda con Dios. En lugar de reducir la vida espiritual a la gestión del pecado, la lucha abre el camino a una transformación relacional. Esto impulsa al creyente a preguntarse no solo ¿cómo dejo de pecar?, sino ¿cómo camino más cerca de Dios? Este cambio reorienta el propósito de la santificación de la perfección exterior a la comunión interior. El poder redentor de Dios es mayor que tu fracaso. Finalmente, la lucha con la lujuria demuestra que la gracia de Dios puede redimir incluso nuestros lugares más rotos. Cuando David pecó, no fue apartado del plan de Dios. Su arrepentimiento se convirtió en un canal de sanidad para otros. Cuando Pablo luchó con su aguijón, Dios lo usó para amplificar la gracia. De la misma manera, tu historia, incluso la parte marcada por el fracaso, no está fuera del alcance redentor de Dios. Puede convertirse en el medio por el cual otros encuentren esperanza. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La lucha no te define. El propósito redentor de Dios a través de ella, sí. Tu perseverancia, tu regreso a Dios y tu negativa a rendirte son señales de una persona que está siendo formada para que Dios pueda confiarle cosas mayores. ¿Y si la mayor amenaza para tu fe no es la incredulidad, sino la devoción a algo que parece espiritual? La Biblia nombra a los falsos dioses por una razón, y muchos todavía influyen en las vidas hoy en día. Mira cómo se explica en detalle cada falso dios de la Biblia para exponer los engaños que se esconden a simple vista.